Celia de Oteiza, mi pariente más lejano. En un pequeño pueblo llamado Zafra, Badajoz, nacía por pura casualidad un chico lleno de sueños e ilusión, el 30 de junio de 1883, Luis de Oteiza García, madrileño, con raíces vascas. Llegaba al mundo rodeado de lujos y comodidades. Desde pequeño le encantaban los libros, para él eran sus juguetes. Y por mucho que la familia insistiera con que estudiase y hasta le llevara a la escuela naval, la vida tenía otros planes para él. Durante sus estudios en la escuela, el destino volvió a actuar. Después de las penurias en Cuba y Filipinas, la escuela naval tuvo que cerrar sus puertas, por lo que Luis, con la influencia de su familia, decidió probar en la Escuela de Ingenieros Industriales. Pero su corazón le decía que lo suyo eran las letras, no las ecuaciones, y le hizo caso. Se lanzó al mundo del periodismo y la escritura, donde descubrió un universo de posibilidades, donde pudo explorar todo tipo de capacidades que él tenía y no lo sabía, y descubrió su vocación. En sus inicios practicó un periodismo combativo y para esa época arriesgado, cosa que le hizo famoso y al mismo tiempo polémico, ya que había gente que no le gustaba que dijera la realidad de España. Estuvo varios años colaborando con diversas revistas, diarios, semanales y periódicos, además de convertirse en el primer director del periódico La Libertad, fundada en 1919. Con él colaboraron escritores muy influyentes en la época que conoceréis como Eduardo Ortega y Gasset, Manuel Machado, Luis Zulueta, Antonio Zozoya y muchos otros escritores y pensadores de entonces. Fue el pionero de la radiodifusión en España, por lo que le nombraron presidente de la Asociación de Radiodifusión de España y fundó una de las primeras emisoras de radio que emitieron en Madrid. Fue ya dirigiendo el periódico cuando fundó Radio Libertad. Continuando con sus entrevistas arriesgadas que él hacía, una entrevista en concreto del verano de 1922 se convirtió en la más importante de su vida. Le dio fama una entrevista con el líder rifeño, enemigo público número 1 de la España, llamado Ad el Crim. Esta entrevista la hizo mientras estaba siendo apuntado con una pistola apoyada en la nuca. Pero la pistola no fue lo más revolucionario. Fue que decidió ser acompañado por 2 fotógrafos a la entrevista, para dar una prueba de que de verdad había hecho la entrevista y que no era inventada, puesto que en esa época la prensa no era ajena a las exageraciones e incluso algunas invenciones. Por esto le consideraron un adelantado de su época y un revolucionario en el periodismo español. Él apoyaba a la República, por lo que la dictadura de Primo de Rivera lo asfixiaba. Así que en 1925 decidió emprender un viaje hacia Extremo Oriente. Pasó por Malasia, Filipinas y China, pero estas fueron solo escalas antes de alcanzar la Tierra del Sol naciente, Japón. Como era de esperar, sus viajes, sus descubrimientos y sus pensamientos se plasmaron en sus libros, como un diario de sus aventuras. Hoy, un libro en el que plasma este viaje llamado De España a Japón, itinerario impresionista. Un par de años más tarde, en 1927, sobrevolando el continente, Luis y su amigo Alfonso Sánchez Portela, quien fue uno de los fotógrafos que le acompañaron en su famosa entrevista, realizaron un vuelo histórico desde Toulouse hasta Dakar, en una aeronave de los servicios postales franceses. Este logro fue otro hito más que selló su nombre en la historia de los valientes, demostrando su vida aventurera y viajera. Con la República llegando a España en 1930, Oteiza quiso volver a casa, pero se complicó su regreso gracias a la política. Al no poder regresar, fue nombrado embajador de España en Venezuela en 1933, por lo que se sumergió en la diplomacia, aunque en 1936 retiró su apoyo al gobierno de Largo Caballero y emprendió otro viaje, esta vez a Nueva York. Allí se convirtió en corresponsal para medios hispanoamericanos, narrando los eventos de una España dividida por la Guerra Civil. El viaje de Luis de Oteiza llegó a su fin el 10 de marzo de 1961, en Caracas, donde había vivido durante 30 años. Su vida fue una novela llena de capítulos que incluyen a continentes enteros, luchas políticas y la constante necesidad de explorar.
A través de sus letras dejó un legado que va más allá de las páginas de sus libros, convirtiéndose en un explorador incansable, un periodista intrépido y sin miedos, además de un poeta espléndido.